a partir que usted ingrese a la consideración. Tiene la palabra el senador Vergara. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero dar la bienvenida, por supuesto, a los señores ministros, a la señora subsecretaria y al señor subsecretario, y bueno, y a los equipos que los acompañan, y también reconocer a los colegas senadores y senadoras de todos los partidos que han dado su voto para que esta interpelación haya sido convocada esencialmente por unanimidad. La naturaleza del tema que nos ocupa, creemos, las dudas que genera, las consecuencias que está teniendo, creo que ameritaban esta instancia de interpelación. En este momento, en algún lugar del mundo, está suelto e impune un sindicado narcotraficante uruguayo, con extenso prontuario delictivo, señalado como responsable de muy graves delitos. Un narcotraficante uruguayo con investigaciones abiertas en varios países. Hoy continúa prófugo de la justicia internacional, entre otras cosas, gracias a que se le expidió y obtuvo un pasaporte uruguayo común. Obtuvo su pasaporte en plazos menores a los que el sentido común hubiera indicado en un caso de tanta complejidad, pero que fueron funcionales a los intereses privados de esa persona para evitar ser deportado, un pasaporte emitido en condiciones difíciles de comprender por su celeridad, su trámite y sus detalles. ¿Por qué convocamos a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores? Porque estamos ante un escándalo de proporciones y un escándalo que afecta la reputación y la credibilidad del Uruguay, valor que un país pequeño como el nuestro debe cuidar como el oro. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Y porque lejos de asumir responsabilidades, las autoridades hasta el momento se han dedicado a minimizar el problema que enfrentamos, al tiempo que las trasladan a gobiernos anteriores. Queremos ser claros acerca del talante y el objetivo con el que asumimos esta instancia parlamentaria. Siguiendo lo que recién decía la señora presidenta, nos vamos a circunscribir al contenido de la convocatoria, las investigaciones, el proceso, la expedición vinculada al señor Marcet y su pasaporte. Por lo tanto, esto no es un ámbito de discusión del conjunto de las políticas de seguridad. Ya tuvimos una instancia con el señor ministro del Interior hace algunas semanas donde extensamente debatimos sobre el tema. Tampoco es una instancia en la que vayamos a tratar in totum la política exterior uruguaya. También con el canciller tuvimos una instancia en la Comisión de Asuntos Internacionales donde discutimos, debatimos, nos informamos en extenso sobre el tema. Y también quiero ser claro, no es este el ámbito donde vamos a ponernos a discutir los temas criminales del señor Marcet. No es este el ámbito donde se decide si Marcet era o no cabecilla de una organización internacional de tráfico de drogas. No es este el ámbito para dirimir si estuvo involucrado o no en amenazas a una fiscal, en el asesinato de una persona en Paraguay, el asesinato del fiscal paraguayo en Colombia. Este no es el ámbito para dirimir eso. De eso se encargarán los ámbitos policiales y judiciales que correspondan, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia, lo que corresponda. No es este el ámbito. Vamos a seguir, tal como lo solicitó la señora presidenta, que esta interpelación va a circunscribirse al tema por el que los ministros fueron convocados. Si los ministros lograran explicar lo que nosotros entendemos son errores acaecidos a lo largo de este episodio y asumieran las responsabilidades, bien, es lo que la ciudadanía necesita, es lo que la ciudadanía merece, sería la mejor forma de aventar suspicacias. Y le haría bien
a la institucionalidad uruguaya. Si los ministros aquí presentes, en cambio, continúan ensayando excusas, más que explicaciones, y minimizando la relevancia del problema, entonces tendremos que evaluar, sin duda, como Frente Amplio, acciones políticas correspondientes. Pero, y aún más importante de lo que el Frente Amplio haga o deje de hacer, queremos dejar algo bien claro. Si lo anterior sucede, si los ministros se desentienden de lo sucedido, entonces no solo se afectará la reputación del país, sino que se afectará también la confianza de la ciudadanía en las autoridades y las instituciones. La necesidad de esas explicaciones no es una necesidad del Frente Amplio, es una necesidad de la ciudadanía uruguaya toda, de la sociedad uruguaya toda. Y decíamos que no podemos permitir que se erosione la confianza de la ciudadanía con las instituciones, porque esa es una fortaleza de nuestra democracia, una de las democracias más plenas del mundo, y tiene que seguir siéndolo. La opinión pública uruguaya, y todos quienes aquí estamos, pudimos conocer a través de la prensa y las comunicaciones de organismos de países de la región diversos detalles del accionar y la trayectoria del solicitante del pasaporte. Se lo señala como cabecilla de una organización criminal internacional, un peso pesado del narcotráfico, una figura que ha tomado como actividad principal su participación en la cadena de producción, logística y comercialización internacional de drogas, así como de las actividades vinculadas al lavado de los enormes ingresos obtenidos. Cuando hablamos de combatir el crimen organizado, cuando asumimos el objetivo de contrarrestar el avance del narcotráfico, debemos atender principal y fundamentalmente a casos como el que hoy nos convoca. Son estas las operaciones centrales y las figuras claves del andamiaje delictivo que producen un mayor impacto sobre la seguridad pública y sobre la convivencia democrática. Casos como este son causa primordial de la violencia, del sicariato y la corrupción que tanto aquejan a Sudamérica, que debilitan las instituciones y afectan al ciudadano de a pie, especialmente a los más vulnerables que lo sufren cotidianamente en carne propia. Vemos con tristeza casos en los que el narcotráfico ha penetrado las instituciones del Estado. Y creo que aquí todos y todas tenemos claro que eso debemos prevenirlo y evitarlo. El crimen se estructura de manera sistémica y no tiene fronteras. De nada sirve atacar solo el extremo final del microtráfico a nivel local si no dedicamos los mayores esfuerzos, recursos, coordinación e inteligencia en entender, perseguir y reprimir a las personas y organizaciones del gran narcotráfico. Es ahí donde se concentran el poder y los recursos que amenazan la ley, que amenazan la integridad del Estado. La fortaleza institucional del país debe prevenir que el narco penetre en las estructuras del poder público, como lamentablemente percibimos que ocurre en otros países de la región. Es ahí, por lo tanto, donde debe funcionar a pleno la coordinación entre Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, la Secretaría Antilavado y otras tantas agencias nacionales dedicadas al combate al narcotráfico y el crimen organizado. Coordinación que se debe procesar tanto a nivel interno como con sus pares en el exterior. En una reciente entrevista radial al ministro Heber dijo: ¿qué tienen que ver la política y el narcotráfico? Pues la historia del crimen organizado en las últimas 4 décadas en el mundo y en particular en América Latina nos indica que es mucho lo que tienen que ver, lamentablemente.
El narcotráfico y el lavado de activos plantean una gran amenaza para los sistemas políticos. Y los sistemas políticos deben cuidarse. Y los partidos políticos deben cuidarse, porque el mejor sistema político es el que está estructurado a partir del sistema de partidos políticos. Si no reconocemos el problema y pensamos que esto se resuelve solamente con incautaciones de drogas, vamos por mal camino. La emisión de un pasaporte uruguayo, un pasaporte común uruguayo, a un conocido narcotraficante nos plantea no solo los desafíos operativos para las fuerzas de seguridad, sino también la grave amenaza a la institucionalidad estatal y a los poderes públicos. Impedir el avance de estas organizaciones debe ser un objetivo clave para las democracias del siglo XXI. Y esto es así especialmente en la región a la que pertenecemos. Se trata de fenómenos que durante mucho tiempo, desde el Uruguay quizás se vieron como ajenos o distantes, pero que en la actualidad nos resultan claramente ineludibles. Es por eso que resulta tan importante la instancia del día de hoy. Necesitamos comprender, juntos y constructivamente, qué fue lo que sucedió, dónde fallaron las alertas y las acciones que impidieron evitar un evento que todos podemos coincidir es bochornoso, causando daño para la reputación del país y aumentando los peligros para la seguridad pública. Ese es el talante de nuestro planteamiento y de las preguntas que vamos a realizarle a los señores ministros. Señora Presidenta, honestamente, lo que no logramos ver hasta el momento es cómo se custodió el interés nacional. Cada una de las acciones desarrolladas, así como la consecuencia de las mismas, aparecen esencialmente funcionales a las necesidades privadas de Marcet. Las circunstancias que hemos conocido por la prensa nacional e internacional refieren al desarrollo de una profunda investigación del caso realizada por las fuerzas de seguridad paraguayas. Estas investigaciones indican que el narcotraficante Marcet buscaba desesperadamente finalizar su reclusión en los Emiratos Árabes Unidos y así evitar una deportación, en tanto había sido alertado por sus allegados del avance del cerco que la justicia e Interpol estaban construyendo en torno a él y a la organización ilícita que ahora prófugo podría seguir liderando. Esto surge de la transcripción de las escuchas telefónicas que han tomado Estado Público. En suma, se trataba de la solicitud de un conocido narcotraficante que estaba siendo investigado internacionalmente y que estaba preso por intentar ingresar con un pasaporte falso. O sea, persona con un profundo prontuario criminal que estaba siendo objeto de una investigación coordinada internacionalmente y que estaba preso en un tercer país por pretender ingresar con un pasaporte falso. Vaya si son condiciones peculiares, excepcionales, imprevistas. No era cualquier caso. Y según se supo, la investigación actual a la que hacemos referencia involucraba la participación del Ministerio del Interior uruguayo, en coordinación con la DEA, la Organización Antidrogas de los Estados Unidos, y las autoridades paraguayas. Sin dudas, era un caso muy excepcional, muy delicado, cargado de circunstancias inusuales y no previstas.
En esas circunstancias, la diplomacia paraguaya había evitado ofrecerle un salvoconducto y además había comunicado a personal del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay las particularidades del caso. Eso es lo que ha trascendido. Por supuesto que si de lo que venimos diciendo que ha trascendido y los ministros tienen una información diferente, estamos totalmente abiertos a escucharlos y a incorporar ese tema. Pero esto es lo que ha trascendido, que hubo advertencias de parte de la diplomacia paraguaya. Y también, según trascendidos, y se nos confirmará aquí o no, que funcionarios de nuestro cuerpo diplomático en Emiratos solicitaron instrucciones reiteradamente a la Cancillería acerca de cómo actuar en este caso. Permítasenos decir que esas acciones trasuntan, desde nuestra perspectiva, la necesidad de que había que tomarse más tiempo para el análisis de un caso tan delicado y tomar cursos de acción cautos y prudentes. No parecen haber tenido éxito en sus gestiones. Resulta realmente difícil de comprender cómo en estas tan especiales circunstancias las autoridades de Cancillería desconocieron la opinión, o al menos eso es lo que parece, y las recomendaciones de aquellos profesionales que, estando cerca de la situación y habiendo recibido información de sus colegas paraguayos, proponían una muy razonable cautela. Hoy todos deberíamos irnos de aquí con una explicación clara sobre por qué se desconocieron estas opiniones y por qué se decidió expresamente continuar con el proceso de otorgamiento del pasaporte en la forma en que se hizo. Las consecuencias de las decisiones tomadas y de la forma en que se aplicaron son claramente nefastas. La obtención del pasaporte uruguayo por parte de esta persona fue un elemento clave utilizado por la defensa de Marcet para obtener su liberación por parte de la justicia emiratí y a partir de allí moverse y permanecer inubicable en el momento en que en Paraguay se llevaba adelante la mayor operación antidrogas de la historia, incautando bienes por un valor superior a los 100 millones de dólares, realizando más de 100 allanamientos y emitiendo una orden de captura internacional que aún evidentemente no ha podido cumplirse. ¿Cuán distinta sería esta historia si el procedimiento al menos se hubiera dilatado, algo que hubiera sido totalmente razonable, dadas las peculiaridades de este caso? La normativa uruguaya sobre expedición de pasaportes no establece plazos, con lo cual, sin ningún lugar a dudas, existía un marco legal para al menos demorar el otorgamiento de la documentación, como sabemos que se ha hecho en otras circunstancias, mientras se analizaba el caso con mayor detenimiento, como sugerían integrantes del cuerpo diplomático. Es evidente que el apuro o la escasa cautela y prudencia fueron el común denominador de la secuencia de hechos por parte de la administración. Damos vuelta al asunto una y otra vez y no logramos entender por qué se actuó de esa manera, en un constante desconocimiento de los indicadores de riesgo que eran claramente visibles ya en ese momento. No logramos entender cuál era el interés del Estado uruguayo de actuar de esa forma. Otra arista más que llamativa es la que refiere a las aparentes fallas de coordinación, especialmente al más alto nivel de la administración pública y las jerarquías de gobierno. Más allá del curso formal del trámite, ¿no hubo comunicaciones para coordinar?
Es realmente difícil de explicar. Alcanzaba con ver los resultados de una simple búsqueda en Google para saber quién era el uruguayo que con tanta prisa solicitaba un pasaporte desde una cárcel de Emiratos Árabes. Estos asuntos se detectan y se hablan entre el personal de confianza de los ministerios. Quienes hemos tenido responsabilidades públicas sabemos que hay comunicaciones formales y comunicaciones informales, alertas, advertencias, información complementaria. Vaya si en este caso ameritaba tener ese tipo de comunicación. Aquí hay dos opciones. O esa coordinación no existió, lo cual sería realmente vergonzoso, o sí existió y se decidió seguir adelante a todo ritmo, lo cual es ya incalificable. No podemos menos que solicitar respuestas en este aspecto, porque la ciudadanía tiene dudas sobre estas cosas. Cuando la Cancillería consulta sobre los antecedentes al Ministerio del Interior, este amplió su respuesta advirtiendo que se estaba llevando a cabo una investigación internacional que tenía, entre otros, como foco al implicado. Si no fue así, ¿no percibe el Ministerio del Interior que eso era una información relevante para la evaluación que la Cancillería debía realizar? Y si, por el contrario, el Ministerio del Interior cumplió en informar, en advertir, en alertar, ¿cuál fue la evaluación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo indujo a seguir adelante con el trámite en los tiempos en que se dio? Nuevamente resulta muy difícil identificar la racionalidad con la que se actuó. Se aduce que por apego a la norma. Leemos la norma y nada dice sobre los plazos de otorgamiento. Además, como veremos, deja aspectos abiertos al criterio de un buen administrador. No había obligación alguna para seguir adelante en las condiciones y la forma en que se hizo. Entonces la pregunta se impone: ¿en beneficio de quién se actuó? ¿En beneficio del interés público? Definitivamente no. Ni bien tomó estado público este caso, la reacción inmediata del gobierno fue echar paños fríos y sorprenderse por las repercusiones. En lugar de iniciar investigaciones administrativas para determinar responsabilidades y posibles apartamientos a la norma, en lugar de reconocer errores y aclarar las serias dudas que el caso plantea, el ministro del Interior dijo que no sabía cuál era la duda por la cual debía venir hoy al Parlamento. No sé cuál es la duda, la legislación es muy clara, declaró. En primer lugar, actuar en el marco de la legalidad no es ningún mérito en sí mismo, ¿verdad?, sino el presupuesto irrenunciable de cualquier gobierno. Así debería ocurrir en todas las circunstancias de la más diversa índole. El punto no es el alcance del marco legal, reitero, el punto no es el alcance del marco legal, al cual se acude hasta el momento como única explicación ensayada por las autoridades al momento de dar respuesta a una indignación colectiva, con repercusiones internacionales muy negativas. No lo decimos nosotros, de eso da cuenta el volumen de notas, investigaciones periodísticas, segmentos informativos, comentarios e interpretaciones que el sistema político, los medios y la ciudadanía procuran ante la ausencia evidente de respuestas satisfactorias. También somos noticia, vergonzosa noticia, en el exterior. En el día de hoy convocamos a los ministros para que aclaren esas dudas, que son, reitero,
las de toda la sociedad y seguramente también las de la comunidad internacional. Comunidad internacional que quiere seguir viendo y considerando al Uruguay, más allá de qué partido gobierne, como un país serio y seguro, que es confiable y con el que se puede contar como socio firme en la lucha contra el narcotráfico. Ese talante de la comunidad internacional lo escuché reafirmado hoy por la Nobel vicecanciller colombiana, que es de nacionalidad uruguaya. Justamente, si le dolerán prendas el tener que afrontar esta situación en esas circunstancias. Tenemos la esperanza de que esta interpelación sea una instancia fructífera, a pesar de que los señores ministros han adelantado públicamente que vienen a decirnos que se actuó conforme al reglamento de expedición de pasaportes y documentos de identidad y de viaje, contenido en el ya famoso decreto 129 del 2014, pero queremos contribuir con un diálogo constructivo y en tono respetuoso a que los señores ministros nos den respuestas convincentes a las preguntas que tenemos para hacer. Que den una explicación tranquilizadora o al menos reconozcan que se cometieron errores, como se pueden cometer en tantas circunstancias, como seguramente todos hemos cometido. Errores que se buscan subsanar, en lugar de repetir, como se viene haciendo en tantos otros temas de suma importancia, la excusa a esta altura absurda de la herencia maldita, ya transcurrida la mitad del mandato de gobierno. Hasta el momento, las autoridades de gobierno han repetido públicamente como única respuesta a este bochornoso evento que se actuó aplicando el decreto 129 de 2014. Han dicho que si no se hubiera modificado el reglamento de expedición de pasaportes en ese año, nada de esto había ocurrido. Esas declaraciones, además de parecerse más a una excusa que a una explicación, no son ciertas, son falsas. El reglamento vigente de 2014 no obligaba a las autoridades a emitir un pasaporte a un conocido narcotraficante, investigado a nivel internacional con la participación uruguaya y preso en otro país por un pasaporte falso, de ninguna manera. No obligaba. La reglamentación le daba a las autoridades margen suficiente como para seguir el curso de acción que más conviniera a los intereses del país. De todas formas, quedan muchas interrogantes que compartiremos más adelante acerca de si realmente se siguió el procedimiento adecuado. Dudas que no podemos esclarecer, que no pudimos esclarecer, mejor dicho, porque ante los pedidos de informes cursados por nuestra bancada, tanto desde el Ministerio de Relaciones Exteriores como desde el Ministerio del Interior con respecto a este tema, se nos respondió con información mínima. Cancillería nos dice que no hay un expediente papel, por lo cual nos adjuntan capturas de pantalla de lo obrado. Capturas de pantalla. ¿Qué se le envió al Senado Nacional? La solicitud por parte de Marcet y el registro de que se le habían tomado huellas y fotografía. Punto. Nada más. ¿Qué pasó después? ¿Cómo siguió el proceso en la Cancillería? ¿Qué decisiones se tomaron en la Cancillería? No fueron parte de las respuestas a ese pedido de informes. No están los requisitos del decreto 129 del 2014, al que tanto se ciñen, ni se consigna si tenía cédula de identidad, ni el pedido de antecedentes, ni el cierre, ni la entrega, nada. Solo la solicitud de Marcet y que se le tomaron las huellas y la fotografía. Esa fue la respuesta vía capturas de pantalla de parte de la Cancillería.
El Ministerio del Interior, por su parte, se dio por cumplido respondiendo que, y abro comillas, no es posible remitir copia del expediente ante la Dirección Nacional de Identificación Civil, cierro comillas, por contener datos personales reservados por disposición legal. Otra vez, como senadores, no obtuvimos ninguna información relevante. No queda otra que suponer entonces que los requisitos se cumplieron, pero no es más que un supuesto de nuestra parte hasta el momento. Aunque no lo podemos asegurar, no se nos suministró la información de la que estoy hablando. Ahora, si es verdad que los requisitos se cumplían, entonces la letra de la normativa no impediría otorgar el pasaporte, pero como veremos a continuación, tampoco obligaba a expedir el pasaporte. Por lo tanto, esa lógica de que el decreto ataba de pies y manos a las autoridades para expedir el pasaporte no es cierto. El decreto, en principio, en la formalidad podía no impedir, pero tampoco obligaba a expedirlo, y mucho menos en los términos y en los plazos en que esto ocurrió. Los tiempos y los procedimientos, reitero, no parecen ser determinados por el interés del Estado uruguayo, sino que lamentablemente a la postre resultaron funcionales a la urgencia del solicitante que procuraba evadir la justicia de terceros países. No hay norma vieja ni norma nueva que vuelva al Estado funcional a los intereses de un particular, ni hablar si se trata de un individuo con estos antecedentes. Es curioso que las autoridades que reiteran haber adoptado frente a este caso una actitud piedeletrista del decreto famoso, no parecen haberlo leído en su integralidad. No hayan reparado en el artículo 48 de ese reglamento, que establece textualmente lo siguiente, abro comillas: toda situación no prevista en el presente decreto en lo que tiene que ver con la expedición o renovación de pasaportes comunes en la República o en el exterior, salteo una parte y enfatizo, será resuelta por la Dirección Nacional de Identificación Civil o por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un caso cuando el pasaporte se da dentro de fronteras, en el otro caso cuando se da fuera de fronteras, de acuerdo a sus competencias, conforme al espíritu de las normas que regulan la expedición de documentos de personas físicas. Este artículo 48 otorgaba, instaba a los ministerios correspondientes a tomarse el tiempo, con cautela, con prudencia, para analizar más en profundidad un caso que estaba plagado de circunstancias imprevistas. Reitero, una persona con un profuso prontuario criminal que estaba siendo investigado internacionalmente con la participación de autoridades uruguayas y que estaba preso por intentar usar un pasaporte falso. Vaya si esas circunstancias no ameritaban el tiempo, la prudencia, a la que insta el artículo 48 del famoso decreto del 2014. Nuevamente enfatizamos, este decreto no obligaba a actuar como se actuó, ni obligaba a actuar en los tiempos, las formas y los procedimientos elegidos por la Administración. Este artículo no hace más que reflejar el criterio establecido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, según el cual ningún país está obligado a expedir pasaportes a cualquier persona que lo solicite. Reitero, ningún país está obligado a expedir pasaportes a cualquier persona que lo solicite,
y que en cambio es válido denegar la solicitud cuando existen razones fundadas, de conformidad con la normativa de cada país. Y lo que hace el artículo es dar vía libre para apelar al sentido común, además del piedetrismo. En estas circunstancias tan especiales, tan delicadas, ¿cómo no apelar al sentido común y a la responsabilidad ante situaciones claramente imprevistas? Y entonces, señora presidenta, es que nos preguntamos, ¿estaba previsto en la normativa qué hacer cuando el solicitante del pasaporte está preso justamente por portar un pasaporte falso? ¿Estaba previsto en la normativa qué hacer cuando el solicitante del pasaporte está siendo investigado en Uruguay y en el exterior? ¿Y qué hacer cuando las autoridades policiales del Uruguay y del exterior están coordinando sus investigaciones? ¿Estaba previsto en la normativa qué hacer cuando el solicitante del pasaporte estaba sospechado de haber incurrido en graves actividades ilícitas? Entonces, frente a un caso rodeado de tantos imprevistos, frente a tantos elementos inusuales, ¿por qué no se actuó con sentido común cuando la propia normativa instaba a hacerlo? Si había muchos caminos posibles dentro de la legalidad, dentro de la aplicación del reglamento, dentro de la aplicación del decreto de 2014, ¿por qué se optó por un camino que más convenía al narcotraficante, al solicitante, en vez de optar por otros caminos, reitero, que la normativa también habilitaba, que más conviniera a los intereses del país y de la justicia? Las autoridades podían, por ejemplo, haber usado otros mecanismos previstos en el reglamento. Marcet solicitó la expedición de un pasaporte común en el exterior, algo que es normal para los uruguayos residentes en el exterior, pero no está pensado como solución de los problemas de un narcotraficante detenido en el exterior, con pasaporte falso, en un país en el que estaba sujeto a una posible deportación. Un caso que sí está previsto en la normativa es el de la expulsión. Allí el reglamento prevé en el artículo 34 la expedición de un documento que le permita solamente retornar al Uruguay. ¿Por qué no se optó por ese camino, en vez de entregarle un pasaporte común con 10 años de vigencia? Y más allá del tema de la expulsión, ¿no se podrá haber otorgado un documento de viaje para que retornara al país y tramitara eventualmente su pasaporte en el Uruguay? ¿No era ese un curso de acción razonable, prudente, cauto, con sentido común, dadas las peculiaridades de este caso? Este punto es sumamente importante. No se trataba aquí de un compatriota apresado en el exterior que estaba cumpliendo una condena, como ocurre en tantos casos, y que necesitaba renovar su pasaporte para tener su documentación en regla. No era un caso de esos. Se trataba de una persona que permanecía detenida porque estaba indocumentada y sujeta a deportación por portar un pasaporte falso. Su situación parece ajustarse bastante a lo previsto por el artículo 34. El gobierno ha dicho que no se procedió de esa manera porque Marcet pidió que se les pidiera un pasaporte común. Cada uno puede pedir lo que quiera. Uno puede pedir un monopolio, puede pedir un pasaporte, puede pedir privilegios. El tema no es lo que el solicitante pida. Francamente, esa explicación no puede ser satisfactoria. Marcet, reitero, podía pedir lo que quisiera, pero una acción estatal certera habría podido proteger sin inconvenientes el interés público, independientemente de cuál hubiera sido
esa solicitud. Usando el sentido común y la apelación al espíritu de la norma, que es lo que dice el artículo 48. La apelación al espíritu de las normas, ¿sí? ¿Por qué no se le expidió a Marcet de oficio un documento válido solamente para regresar al Uruguay, en lugar de un pasaporte común, cerrando así el expediente de la solicitud? Esto es solo un ejemplo de las diversas posibilidades que la normativa habilitaba a las autoridades. El artículo 48 implica frente a cualquier solicitud en la que medien circunstancias inusuales, imprevistas, y vaya si esta estaba plagado de imprevistos, las autoridades tienen amplia discrecionalidad para demorar o condicionar la expedición del documento. Lo que estamos cuestionando es que esta discrecionalidad no parece haberse usado para retrasar la emisión del pasaporte, retrasarla en términos de que había que haberse tomado más tiempo para su evaluación, ni para condicionar su entrega, acudiendo al espíritu de la norma. En cambio, las autoridades sí usaron una discrecionalidad para entregar el pasaporte mediante un mecanismo exprés y personalizado, adaptado a las peculiares necesidades del solicitante que pretendía hacerse del documento antes de que la deportación lo alcanzara. Este es un elemento clave y sobre el cual los ministros tienen mucho que aclarar: la entrega del documento. El procedimiento normal de expedición de pasaportes en el exterior implica que la entrega se hace en mano a su titular en la oficina de representación diplomática y que se envía al país de destino a través de la llamada valija diplomática. Solo en casos excepcionales, el Ministerio accede a entregar el documento a un apoderado de la persona en el Uruguay, cuando existan razones justificadas. Si los señores ministros insisten en el punto de que ellos se limitaron a aplicar mecánicamente el reglamento de 2014, ¿podrán explicarnos en qué parte del reglamento está previsto que la entrega de un pasaporte tramitado en el exterior se haga a un apoderado en el Uruguay? Reitero, se hacía de manera excepcional y por razones fundadas. Hasta donde sabemos, esto no se dice en ningún lado en el decreto. ¿Puede hacerse la excepción apelando a la discrecionalidad que otorga el artículo 48? Podría interpretarse esto como una forma de discrecionalidad que el artículo 48 habilita, pero con razones fundadas. Tenía que haber razones fundadas, obviamente fundadas a la luz de un criterio del interés nacional, del interés del Estado uruguayo. Obviamente eran claras el interés del solicitante. La entrega en mano del pasaporte, en lugar de enviarlo por valija diplomática, es absolutamente inusual. No decimos que no sucediera, decimos que es inusual. Alcanza con ver los números publicados en la memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el año 2020 se tramitaron en el exterior, según la memoria, 9.707 pasaportes, casi 10.000 pasaportes. Y según información que se ha manejado públicamente, aquí el Ministerio podrá corroborar o no, solo unos 36 pasaportes se entregaron en mano. 36 en casi 10.000. No llega al 0,4% de los casos en que se utiliza este procedimiento. En ese caso, solo el 0,4% de los casos no puede entonces catalogarse de tratamiento inusual, excepcional, extraordinario. ¿Había causa justificada en este caso? No. Creemos que no la había, a no ser para el propio interesado, por supuesto.
El envío por valija diplomática tiene cierta periodicidad. Marcet se encontraba urgido de obtener su pasaporte antes de que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos lo deportara por encontrarse indocumentado. Además sabía que estaba siendo investigado, por lo que en cualquier momento podía recaer una orden de captura internacional sobre su persona. La demora de la siguiente valija diplomática, o mejor dicho, no es la demora, es la valija que estaría programada a enviarse a Emiratos Árabes, ¿sí?, podía comprometer su situación, podía llegar luego de que se desencadenara o la deportación o la orden de captura internacional. Según admitió la viceministra H., averiguar la fecha de salida de la siguiente valija diplomática fue el objeto de su reunión con el abogado de Marcet, el doctor Balbi. No sabemos cómo continuó esa conversación. Tampoco sabemos cómo, ni por decisión de quién, se le abre a Marcet la alternativa excepcional de recibir el pasaporte en Uruguay a través de un apoderado y ser enviado a Emiratos a través de un familiar. Nos gustaría saber si es de rutina que las autoridades reciban a los abogados de personas presas, nos referimos a las autoridades del más alto nivel de la Cancillería, que reciban a los abogados de personas presas en el exterior en este tipo de tramitación. También sería necesario conocer cuáles fueron las acciones posteriores de la subsecretaria, habida cuenta de que en esa conversación debería haber confirmado las delicadas circunstancias que rodeaban este pedido de pasaporte. No desconfiamos de lo que la propia subsecretaria publicó con respecto a lo que no hizo. Nos gustaría saber lo que efectivamente hizo. ¿Está eso también dentro de las reglas del reglamento de 2014? ¿Reglas que según los señores ministros los ataban de pies y manos? No, no está. La realidad es que las autoridades aplicaron la normativa en forma mecánica y rígida en lo que era funcional exclusivamente a la expedición del pasaporte, una necesidad del narcotraficante, pero en forma flexible y discrecional a la hora del envío del pasaporte, lo cual también era funcional a las necesidades del solicitante. Por otra parte, según sabemos, la entrega del pasaporte en mano a un apoderado es un mecanismo excepcional para el cual normalmente se requiere que el solicitante del exterior expida un mandato específico en forma presencial. ¿Existió ese mandato? ¿Se hizo en presencia, por ejemplo, de la cónsul? ¿Tuvo que regresar la cónsul a la prisión para extender ese documento? No hemos podido comprobar la existencia de ese documento y eventualmente las autoridades, creemos, deberían exhibirlo. Pero evidentemente ese poder manejado por el abogado de Marcet genera un conjunto de interrogantes que nos parece imprescindible que se diluciden en esta instancia. La defensa enconada del supuesto derecho que tenía Marcet al pasaporte como una única explicación de la actuación precipitada, a nuestro gusto, de las autoridades y el procedimiento preferencial que se siguió para entregárselo, sorprende y genera enormes dudas, no en nosotros, en la población toda. Mención aparte merece el papel, o más bien la aparente ausencia del mismo, del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, como ustedes saben, creado en 2018 y cuyas potestades fueron ampliadas por la Ley de Urgente Consideración en 2020. Hablamos de un sistema que integra precisamente los ministerios que hoy comparecen ante este cuerpo, entre otros. ¿Cuándo, si no es en un caso como este, se deben activar sus funciones? Se debe activar ese mecanismo de inteligencia y de coordinación de los diversos ministerios y oficinas. Si este caso no amerita activar
esa coordinación? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se active? Un sistema que además tiene una oficina coordinadora, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, ubicado en la Presidencia de la República, la cual suponemos estará trabajando activamente sobre el fenómeno del crimen organizado transnacional. ¿Cómo debieron operar estos mecanismos cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe una solicitud de pasaporte en el exterior rodeado de innumerables características que encienden las alarmas, las alertas, las sospechas? La razón nos indica que tuvo que haber sido un ámbito clave para la coordinación. ¿Lo fue efectivamente? ¿Hubo alguna señal de alerta por parte del representante del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado en la Cancillería con referencia a que existía una investigación internacional que involucraba a Marcet? ¿O existió alguna consulta de Cancillería a dicha Secretaría con referencia a la peculiar situación que tenía sobre la mesa? Son preguntas que deben responderse, que deben aclararse. Parece claro que la explicación pública en las últimas horas no resiste la lectura a la luz de los hechos ni a la luz de la normativa. El relato que los señores ministros construyeron acerca de que se hallaban atados de pies y manos por la normativa y no tenían más alternativa que hacerle llegar de manera expeditiva el pasaporte a Marcet es insostenible. Confiamos en que los ministros aquí puedan establecer a satisfacción de este cuerpo y de la ciudadanía las razones que llevaron al Estado uruguayo a un tratamiento de excepcionalidad, tratándose de un narcotraficante cuyo historial debió ser conocido por los funcionarios involucrados, ya que no resistía no ya un sesudo trabajo de inteligencia, sino una mera búsqueda en Internet. Todo el espectro político ha marcado sus dudas, seguramente reflejando la sorpresa de la ciudadanía. Hacemos propias las preocupaciones que manifestó, por ejemplo, el exministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, el viernes pasado cuando escribió lo siguiente, abro comillas: un episodio de esta laya indigna y decepciona. ¿Acaso en el llamado a sala de los ministros Heber y Bustillo surja que los trámites fueron formalmente correctos? Él pone correctos entre comillas, pero eso no basta. En ningún tema importante puede aceptarse que los procedimientos parezcan a salvo si el resultado es una derrota de un valor esencial. En este caso, nada menos que un desastre para la ley y la moral. Por tanto, es imperioso raspar hasta el hueso y sin temblores determinar responsabilidades por dolo, culpa o ineptitud. Palabras del exministro Guzmán. Finalmente debemos dedicar algunas palabras a las graves consecuencias que este episodio puede traer aparejadas para nuestro país. No es un episodio menor, no es un episodio minimizable ni soslayable. No sabemos por qué Marcet escogió Dubái cuando intuyó que podía ser detenido en Paraguay. Dada la naturaleza y características de las actividades que desarrollaba, quizás influyó el hecho de que Emiratos Árabes fuera una jurisdicción con débil reputación en materia del combate al lavado de activos. De hecho, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, ¿sí?, el organismo coordinador y que hace las recomendaciones de política para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ¿sí?, incorporó a Emiratos Árabes Unidos en su lista gris en marzo de 2022. Es decir, y para cuando Marcet visitaba Dubái, aquel país ya tenía, de acuerdo al GAFI, las características que lo habrían de convertir en una de las 23 jurisdicciones con deficiencias estratégicas del mundo. O sea, en materia de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo,
Emiratos Árabes está entre los 23 países con más debilidades según el organismo internacional de referencia. Como se sabe, construir una reputación satisfactoria para la comunidad internacional en esta materia no pasa exclusivamente por tener un marco de reglas de juego apropiado, sino también por tener la capacidad y la voluntad para implementarlas y hacerlas cumplir. Cuando te evalúan como país de parte del Gafi, no solo evalúan la normativa, evalúan las acciones, la implementación. Y bien sabemos los uruguayos, y bien sabe este Parlamento, en el que tantas intensas discusiones hubo al respecto, cuando le cuesta a cuánto les cuesta a un país dejar atrás la reputación de plaza no confiable, de jurisdicción no cooperante en materia de combate al lavado de activos o en materia tributaria. Si sabremos lo que cuesta desembarazarse de la mala prensa en estos temas. ¿Por qué hablamos de reputación? No estamos, por cierto, frente a un tema relativo al marco legal de combate al lavado de activos o algo por el estilo. No. Pero es evidente que todo el episodio que estamos analizando y que en nada nos alegra, constituye un golpe a la reputación del país. Y bien sabemos que la reputación es un factor importante a la hora de atraer inversiones de calidad, que son las que todos los uruguayos y las uruguayas deseamos. Como queda claro, son muchas, demasiadas, las dudas y los cuestionamientos que nos genera este episodio, y esperamos que los ministros convocados sean capaces de ofrecernos explicaciones razonables, explicaciones satisfactorias, porque lo que está en juego es la confianza de la gente, de la ciudadanía, en las autoridades públicas, en la institucionalidad, en la credibilidad del país. El Uruguay debe ser percibido en la comunidad internacional como un actor serio, eficaz y confiable en la cooperación que se requiere para la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Esta misma percepción deben tenerla los uruguayos y las uruguayas. Si de lo que se trata es reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en el sistema político, en el sistema democrático. Es un valor muy caro a cuidar como el oro. Ante la magnitud de aparentes descoordinaciones, mal funcionamientos y errores que rodean todo este episodio, es necesario que se den explicaciones claras y que se asuman responsabilidades. Porque de lo contrario, si se sostiene que todo se hizo bien y que todos los responsables involucrados en uno u otro ministerio actuaron correctamente, se corre el riesgo de degradar tanto la reputación del país en el exterior como la confianza de los ciudadanos en el Uruguay. Y por eso nos preocupa cuando el ministro del Interior dice que no sabe cuál es la duda. Nos preocupa que la subsecretaria de Relaciones Exteriores piense que genera alguna clase de tranquilidad diciendo que el abogado del narcotraficante prófugo nunca le pidió que interviniera para agilizar el proceso durante esa reunión que mantuvieron en noviembre de 2021 y en la que éste le consultó justamente sobre la fecha de envío de la próxima valija diplomática. ¿De verdad creen el ministro y la subsecretaria H que sus palabras generan algún tipo de tranquilidad? Más dudas quedan en el aire. Por ejemplo, ¿cómo cree el ministro del Interior que reaccionarán sus pares y otros jerarcas de agencias de otros países que trabajan junto a Uruguay en la lucha contra el crimen organizado? ¿Cómo cree el señor canciller que reaccionarán sus subordinados ante el conocimiento de advertencias, sugerencias, recomendaciones, pedidos de consulta que parecen no haber sido esencialmente escuchados? No
No es esta la oportunidad para debatir acerca de la pertinencia ni acerca de la eficacia de la guerra a las drogas. Pero en cualquier caso es claro que la lucha contra el crimen organizado es uno de los mayores desafíos que enfrentan nuestros estados. Vuelvo a citar la entrevista del día de hoy de la Nobel vicecanciller colombiana de nacionalidad uruguaya, donde plantea justamente que el tema del narcotráfico es un tema global, que trasciende los estados y que la guerra tradicional a las drogas ha sido claramente frustrante e ineficaz. Y que el éxito en esta empresa requiere de la confianza entre responsables políticos, de la confianza en el funcionamiento de las agencias y las instituciones y de la cooperación internacional. Como dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, abro comillas, hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral colombo-estadounidense y es hoy un problema americano y global, cierro comillas. Y es claro que enfrentar este problema global requiere de cooperación y confianza entre los estados y entre las agencias encargadas. Lamentablemente, el presidente Petro decía todo esto en relación al asesinato de un fiscal paraguayo en suelo colombiano. Asesinato, entre comillas, de Petro, cometido por el narcotraficante uruguayo Marcet, cierro comillas, tal como él agregó. Y aludió a informaciones que refieren a todo el episodio, que concluyó con la entrega del pasaporte por parte de Uruguay y la posterior fuga. O mejor dicho, el hecho de que posteriormente está prófugo de la justicia internacional. Porque hay que ser claros, Marcet no se fugó de la cárcel. Marcet salió de la cárcel porque tuvo un documento expedido por el gobierno uruguayo. En definitiva, tenemos a un narcotraficante de reconocida trayectoria, un narcotraficante que está siendo investigado a nivel internacional, un narcotraficante que está siendo investigado por agencias nacionales en coordinación con agencias internacionales, un narcotraficante uruguayo de características y actuación en Uruguay y en el exterior, nunca antes vistas, un narcotraficante uruguayo que estando preso en otro país por tenencia de un pasaporte falso, recibe un nuevo pasaporte como el resultado de la acción directa de la Cancillería y el Ministerio del Interior. Sale de la cárcel, está hoy fugitivo de la justicia, está prófugo ante la requisitoria internacional y quizá pueda seguir entonces coordinando su accionar delictivo, estando sospechado incluso de participar en el asesinato del fiscal paraguayo en Colombia. Hay un narcotraficante que es fugitivo de la justicia internacional y la expedición del pasaporte fue funcional a ese lamentable resultado. Ni que hablar que aquí no estamos asignando ningún tipo ni de intencionalidad ni de connivencia, pero es innegable que la expedición del pasaporte fue parte de un proceso que le permitió a Marcet salir de prisión, moverse con libertad y estar hoy fugitivo de la justicia internacional. ¿Realmente los señores ministros están convencidos de que se actuó correctamente? ¿No se debió actuar de otra forma? ¿Entienden que este episodio erosiona la credibilidad del país ante la comunidad internacional y debilita la confianza ciudadana? ¿Comparten esta visión? A lo largo de nuestra intervención, señora presidenta, fundamentamos las enormes dudas que rodean este suceso y que en definitiva concluyeron con la entrega, reitero, de un pasaporte que permitió a un reconocido traficante estar hoy prófugo de la justicia a nivel internacional. Vamos a presentar una serie de interrogantes que esperamos le den la oportunidad a los ministros Heber y Bustillo de explicar su accionar y contribuir a la delimitación de sus responsabilidades. Esperamos sinceramente que ese sea el cariz y el talante de sus respuestas. Ese fue
no lo duden, el cariz y el talante de nuestra intervención. En definitiva, convocamos a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores porque estamos ante un escándalo de proporciones, un escándalo que afecta la credibilidad del país, un escándalo que afecta la confianza de la ciudadanía en las autoridades y en las instituciones. La ciudadanía merece explicaciones claras y convincentes y que el actual gobierno se haga cargo si esas explicaciones no aparecen. Una vez más, si los señores ministros dan razones claras para explicar sus decisiones y los procedimientos llevados adelante, bien, y esta interpelación habrá sido fructífera y ayudará a que el país sostenga su reputación internacional y su credibilidad ante la ciudadanía. Pero recordemos que estamos ante un episodio en el que el gobierno uruguayo expidió, en circunstancias inusuales, un pasaporte a una persona con profusos antecedentes criminales, que estaba siendo investigada internacionalmente por presuntos delitos muy graves y que se encontraba preso por utilizar un pasaporte falso. Seguramente todos coincidamos en que este era un caso de apariencia delictiva, ¿no? El gobierno prometió no ceder ni un centímetro al narcotráfico. Bienvenido el anuncio. Sin embargo, con este pasaporte emitido por 10 años, Marcet quizá pueda acumular muchas millas por el mundo. Si las razones no son contundentes, entonces no solo se afectará la reputación del país, sino, y creemos aún más importante, se afectará gravemente esa confianza que la ciudadanía debe tener en sus autoridades y sus instituciones. Esa es una fortaleza del Uruguay demasiado importante, quizás de las más importantes de nuestra democracia. A partir de este momento, señora presidenta, vamos a enumerar el conjunto de interrogantes para ambos ministros. El ministro del Interior dijo que no sabía cuáles eran las dudas. Bueno, aquí van las dudas. Duda número 1. ¿En qué momento los ministros y subsecretarios tomaron conocimiento del caso y cuál fue el papel de cada uno en el proceso de expedición y entrega del pasaporte a Marcet? Ni que hablar que le vamos a entregar impresas las preguntas de manera inmediata. Duda número... Podemos... A ver. Tengo, sí. Y a los... Acá hay varios juegos, dale a ellos y a los compañeros nuestros también. ¿Lilian, vos tenés? Sí, tengo. Llévate todo. Si le parece, empezamos de nuevo mientras le llega la nota, la hoja a los ministros. Duda número 1. ¿En qué momento los ministros y subsecretarios tomaron conocimiento del caso y cuál fue el papel de cada uno en el proceso de expedición y entrega del pasaporte a Marcet? Duda número 2. ¿Qué reportó el Ministerio del Interior a la Cancillería en aplicación del decreto 129 del 2014? Se complementó con la información referida a la existencia de una investigación criminal internacional en curso, de la cual el Ministerio del Interior formaba parte junto con la DEA estadounidense y las autoridades paraguayas, y que tenía a Marcet como uno de sus objetivos. Si no se realizó tal advertencia, ¿cuáles fueron las razones? Por el contrario, si efectivamente se informó, ¿qué evaluación realizó la Cancillería para seguir adelante con el proceso? Duda número 3. ¿Qué rol jugó en este tema la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y en particular el coordinador de la misma en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Duda número 4. ¿Qué comunicaciones recibió la Cancillería de parte de los profesionales del Servicio Exterior vinculados a la tramitación
de este pasaporte. Confirman que se solicitaron en forma reiterada instrucciones de cómo proceder en este caso tan delicado. Se sugirió que se debía tomar más tiempo para el análisis dadas las características del mismo. Duda número 5. Dada la información recibida del Ministerio del Interior y las advertencias de los funcionarios del Servicio Exterior, ¿qué evaluación se hizo y quién determinó que el procedimiento continuara? Obviamente esto es esencialmente una pregunta para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Duda número 6. ¿Por qué no se aplicó el artículo 34 del Decreto 129 del 2014, que hubiera permitido que se le otorgara a Marcet un documento, abro comillas, válido directo a la República por un solo viaje, cierro comillas, en lugar de un pasaporte por 10 años? ¿Qué uso se hizo de los márgenes de acción en situaciones no previstas que habilita el artículo 48 del referido decreto, que hubiera posibilitado tiempos y condiciones más acordes con el caso que estamos analizando? Duda número 7. ¿Por qué se accedió a que la entrega del pasaporte se realizara de una forma excepcional en lugar de hacerlo vía valija diplomática? La urgencia del solicitante era clara: evitar una deportación. ¿Cuál era la urgencia del Estado uruguayo? Duda número 8. Con relación a la reunión mantenida por la vicecanciller con el abogado de Marcet, ¿es usual que las jerarquías tengan este tipo de encuentros con los representantes legales de quienes solicitan pasaportes desde el exterior? Se admite que la fecha de envío de la valija diplomática fue motivo de dicha conversación. ¿Cómo siguió ese diálogo? ¿Se trataron otros temas vinculados al caso? ¿Se sugirieron vías alternativas del envío del documento? ¿La jerarca transmitió esa reunión al ministro? Duda número 9. ¿Entienden los señores ministros que este episodio afecta la reputación internacional del Uruguay y la credibilidad del sistema ante la ciudadanía? Duda número 10. A la luz del lamentable resultado de este proceso, que implica que una persona requerida internacionalmente se encuentre fugitiva, ¿entienden los señores ministros que se debió actuar de alguna forma diferente? ¿Hay espacio para alguna autocrítica? ¿No se reconocen errores en el proceso? Ante una circunstancia similar en el futuro, ¿se actuaría de la misma manera? Hasta aquí las dudas, las preguntas que procuraron sintetizar la enorme preocupación que tenemos y que tiene toda la ciudadanía uruguaya con respecto a este tema. Y reitero, lo mejor para la democracia uruguaya sería que hoy saliéramos con explicaciones convincentes, satisfactorias, que aventen todo tipo de duda y de suspicacia. Ese es el talante de esta interpelación y agradecemos entonces la atención de los ministros, de sus equipos y de todos los colegas que nos rodean. Gracias, señora presidenta. A usted, senador. No sé qué ministro va a iniciar.